Decir Iván es decir derechos humanos en Colombia. Defensor por convicción y por amor a la patria y al pueblo colombiano. Y sin lugar a dudas, el siguiente presidente de la República de Colombia. Iván y su hermana conocen el dolor de las víctimas en Colombia. Él y su familia lo han vivido en carne propia y a diario es ejemplo de dignidad, de resistencia y valentía. Nadie mejor que Iván puede cuidar y proteger a la sociedad colombiana. El único ser humano capaz de llevar a la detención, a una condena, a la representación del mal en Colombia, a Álvaro Uribe. En estos momentos en que la paz está tremendamente amenazada en todo el mundo, para que cese la horrible noche y el bien germine ya, para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una nueva oportunidad sobre la tierra, Iván, presidente. Fantástico y bendecido sábado 10 de enero del 2026. Hoy se están cumpliendo 1252 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su apoyo, por sus aportes, por sus mensajes. Muchas gracias y les damos la bienvenida, como no, aquí a Colombia con C de cambio, con C de Cepeda. Acabamos de escuchar esas palabras con las que vamos a comenzar este video. Vamos a dedicarle unos minutos, por supuesto, a nuestro candidato Iván Cepeda. Como lo dijo, esas palabras que escuchamos al principio del video, Enrique Santiago. Él, a ver, aquí vamos a la cuenta de X de Enrique Santiago. Él es Enrique Santiago. Dice acá en su biografía, secretario general del PSE, diputado de Izquierda Unida en el gobierno plurinacional de la izquierda en España. Él es jurista, defensor de derechos humanos y paz. Y tiene una frase: las guerras siempre las pierde el pueblo. Y como lo escuchamos, un gran apoyo. Ya lo hemos traído varias veces a Enrique Santiago. Siempre ha mostrado su apoyo, ¿no?, a Colombia, al gobierno del cambio, y en este caso arropado con más de un centenar de colombianos y colombianas que estuvieron en ese acto de Iván Cepeda en Madrid, pues estaba arropado por la esperanza con lo que se ha llamado el poder de la verdad, el eslogan de nuestro candidato Iván Cepeda. Dice Enrique Santiago en su cuenta de X: fue un orgullo apoyar en el acto a Iván Cepeda, el próximo presidente de Colombia. Iván, presidente. Una gira de Iván Cepeda en España que a nuestro parecer, y obviamente pues al parecer de todos ustedes, ha sido muy productiva este encuentro que tuvo Iván Cepeda con los colombianos en España. Y podemos decir que de pronto de muchas partes de Europa también llegarían a Madrid para encontrarse y para ver en primera persona a nuestro candidato Iván Cepeda, como lo dijo Enrique Santiago, el próximo presidente de Colombia. Gira que tuvo incluso el encuentro con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez. Ahí vemos la imagen de nuestro candidato con Pedro Sánchez. También lo vimos que tuvo entrevistas en RTVE. Esa es como la RTVC de Colombia, pero allá se llama RTVE, la televisión pública española. También lo vimos en La Base, el gran programa dirigido por Pablo Iglesias, donde repitió
algo que ya lo había dicho aquí en Colombia, pero pues ahora lo repite y es una de sus promesas de campaña, el decreto que va a dictar para que haya una rebaja sustancial del salario de los miembros del gobierno. Vamos a escuchar esa parte que ha publicado La Base en su cuenta de X. En general, ¿cuáles serían las prioridades, digamos, las decisiones primeras que adoptaría? No son las tres, pero hay una primera que ya está prácticamente clara y la he anunciado, y es una rebaja salarial de los funcionarios del gobierno, comenzando por mi propio salario, y pediré a las personas que me acompañen en el gabinete de ministros y ministras que también hagan lo propio. Es decir, voy a dictar una orden o un decreto, como se dice en Colombia, para que haya una rebaja sustancial del salario, primero de los miembros del gobierno y progresivamente de todos los altos funcionarios del Estado, porque considero que hay que comenzar a dar ejemplo. Eso no es una medida ni demagógica ni populista, es sencillamente desde el comienzo del gobierno mostrar que vamos por una austeridad enfocada en lo social, es decir, que vamos a apretarnos el cinturón para que sea el pueblo y los sectores que están pasando las situaciones de pobreza, de exclusión, de abandono del Estado, quienes se beneficien con una política de austeridad del gobierno. A mí, en lo personal, esa idea, esa es una promesa de campaña, ¿no? Me gusta, me encanta. Y ahora vemos, por el otro lado, a esa derecha nefasta criminal de Colombia atacando a Iván Cepeda porque ha dicho o porque ha propuesto lo que dice, la reducción de salario si él llega a ser presidente, de sus ministros y de su equipo de gobierno. Lo atacan, que por qué no ha propuesto esto antes. Él ha propuesto incluso la reducción del salario de los congresistas. Varias veces ha presentado ese proyecto de ley. No solo Iván, lo ha hecho también María José Pizarro. Lo hizo incluso Gustavo Bolívar en su época de senador de la República. Pero ¿qué pasa? Que esos mismos que están atacando ahora a Iván cuando se propone la reducción de salario allá en el debate en ese congreso, pues ¿qué hacen? Se salen, rompen el quórum y listo, mijo. Se lavan las manos y no se ha logrado ese paso también, que todos lo pedimos, esa reducción de salario de los congresistas aquí en Colombia. Así son, pero no nos vamos a distraer, nosotros vamos a continuar con lo nuestro. Tenemos unos meses que nos vienen fuertes, unos meses donde tenemos que destacar las cualidades y demostrar a esa gente, a mucha gente, muchos ya tenemos nuestro voto decidido, por supuesto, pero recordemos que necesitamos de esos abstencionistas, de las personas que nunca han querido participar o que son ajenos a participar en el voto o votar, en fin. Ahí hay un gran porcentaje para lograr que Iván sea el presidente en primera vuelta. Aquí no nos vengan con encuestas chimbas, yo no voy a hablar de esas encuestas que publicó Semana, nada, no me interesa. Nosotros lo que tenemos, ya sabemos y ya vemos cómo en Colombia es el tema de las encuestas. Las verdaderas encuestas están en la calle, porque como lo vamos a ver al final del video, hay dos países, o sea, hay un país que se ve reflejado en dos puntos, ¿no? Obviamente Colombia, lo que es redes sociales, que es un bajo porcentaje, pero lo que pasa en las calles, que a mí, eso en lo personal es lo que más gratificante y lo que más me ha servido también para crear mis contenidos, pues el estar allá afuera, el escuchar a la gente cuando me tomo el tinto, cuando salgo, cuando entro, en fin, porque una cosa, como lo digo siempre, una cosa es hacer contenido desde España y otra cosa es estando aquí. Aquí tú no desconectas nunca, allá de pronto desconectaba un poco entre cada video, pero aquí no se desconecta nunca, incluso hasta durmiendo, está uno durmiendo y pensando en videos, en esto de Petrico, uy Petrovsky, uy Cepeda. Muchas veces me ha pasado, hasta con Guillén también, Guillén, Ave María, no se desconecta y a ustedes obviamente les pasa igual. Entonces, nos concentramos en lo que nos viene, nos concentramos en lo que tenemos de aquí en adelante, llenar ese congreso de gente decente, primera tarea, la tarea de la recolección de las firmas, que estoy deseoso de empezar a hacer esa labor, ojalá pueda hacerla, ¿no? Ojalá no empiecen con la rosquita y que esto y que lo otro, y Ave María, porque también se ha visto por ahí, me le voy a
a pegar al concejal José Cuesta donde sea, como sea, para que empecemos nosotros, yo, ustedes también, por supuesto que muchos querrán ser también partícipes de esa recolección de firmas, pues lo vamos a hacer y estamos esperando que llegue la semana entrante, que ya empieza todo con normalidad. Así que nos concentramos y seguimos adelante. Y como estamos hablando de Iván Cepeda y ese encuentro, esa gira que dio por España, pues escuchemos parte de las palabras de él allá con los colombianos en el exterior y con estos políticos también españoles que estaban acompañando Podemos. Vimos el partido político, estaba con ellos. Ahí vimos al señor Enrique Santiago, que también estaba acompañando, una persona que siempre nos ha enviado apoyo desde España. Pues escuchemos entonces un poco de lo que dijo Iván Cepeda en ese encuentro con los colombianos en Madrid. Pero hablemos ahora del presente. En los últimos años hemos asistido al surgimiento de una suerte de internacional de la extrema derecha. En esta etapa de decadencia del neoliberalismo y de crisis del poder imperial estadounidense, la extrema derecha ha asumido una nueva forma histórica. Se ha convertido en una internacional neofascista. ¿Y esto qué significa? Significa que esa corriente se nutre de las expresiones más retrógradas, instrumentales, violentas, corruptas y discriminatorias que ha conocido la humanidad. El desprecio por los pobres y los excluidos, la aporofobia, para decirlo en el lenguaje de una filósofa española, Adela Cortina, la xenofobia y el odio a migrantes y extranjeros, la misoginia, la homofobia y el racismo de Estado, la depredación sistemática de la naturaleza, el autoritarismo, la obsesión por la violencia, el genocidio, el militarismo y el fetichismo de las armas. Todo esto en línea con la revitalización del decadente imperio estadounidense que vuelve a proclamar, como lo hiciera también, recordémoslo, en la primera mitad del siglo XX, el Tercer Reich, la idea de que un imperio requiere un espacio vital para el mantenimiento de su poderío y que en el caso de Estados Unidos ese espacio vital es el hemisferio occidental. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente el poder. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente que el poder no va de presentarte unas elecciones, no va de, en el mejor de los casos, ganarlas, no va de legislar, ni siquiera a favor de la gente. No, el poder no va de eso. El poder va de ocupar espacios de poder. Y espacios de poder no solamente es Moncloa, también es el poder policial, es el poder judicial, es el poder empresarial, es el poder mediático, es el poder digital. Si no entendemos eso, perdona que lo diga, estamos jodidos. Si no entendemos eso, estamos jodidos. Pero bueno, todos sabemos que Iván Cepeda, además de su carrera como político, defensor de derechos humanos, un hombre de paz, también ha escrito varios libros en los que ha abordado el tema del paramilitarismo en Colombia. Y uno de esos libros lo tenemos acá, que vamos a leer una reseña, que vamos conociendo a Iván Cepeda, una reseña sobre el libro A las puertas del ubérrimo. Es un libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas. Y nos vamos para la página de Colombia Humana, sección blogs. ¿De dónde sacaron la idea de refundar la patria? ¿Qué se creyeron? ¿Padres de la patria? Eso es una falta de respeto y una arbitraria decisión de un sector irresponsable que creyeron tener el suficiente criterio para refundar la patria. ¿Con qué argumento? ¿El de masacrar? ¿El de torturar? ¿El de desaparecer a todo aquel que piensa diferente? ¿El de la represión? ¿Ese es el argumento? En realidad, eso no tiene fundamento. ¿Acaso se creyeron José Prudencio Padilla López, Bolívar o Santander o Sucre o Córdoba o Camilo Torres o Nariño o Tomás Cipriano de Mosquera
o más reciente, Rafael Wenceslao Núñez Moledo, entre otros, no tenían en realidad el bagaje para eso, aunque sí la histeria y el odio y el rencor que los llevó a cometer una espeluznante barbarie, tanto que hasta prostituyeron las instituciones del Estado en su esencia, las cuales los verdaderos padres de la patria forjaron cuando lograron liberarse del yugo español. Refundar la patria, un remedio de los verdaderos fundadores de la patria, y aunque se enquistaron, el poder que los dejó enceguecido y que se les subió a la cabeza no les duró mucho. Sin embargo, en tan poco tiempo hicieron un daño irreparable. Derramaron mucha más sangre que otros grupos subversivos. Abusaron del poder. ¿Quiénes iban a refundar la patria? Mancuso, con el apoyo de Uribe, que compró la hacienda del Ubérrimo en el año 1982, década en la cual los paramilitares empezaron a fortalecerse. Ese afán de descendientes de inmigrantes como algunos turcos, no propiamente de Turquía, e italianos, de refundar la patria para crear otra historia distinta en Colombia a la de Simón José Antonio Bolívar, y no entender la profundidad de los símbolos por los cuales la patria fue fundada por próceres y mártires. Aunque esta idea de refundar la patria, apoyada quizá por algunos que se creen herederos de Bolívar y de Santander, pero que no han entendido ni mucho menos comprendido lo que significa la fundación de la patria cuando la corona española dejó de mandar sobre estos territorios. Por eso digo que fueron arbitrarios, aunque adinerados, pero ignorantes de otros asuntos más profundos de la verdadera filosofía de los padres de la patria. Estos disque refundadores de la patria, sin inteligencia emocional y por eso reaccionarios, y tomando como axioma sus decisiones apresuradas que creyeron manejar el sistema judicial a su antojo y sin justicia, o la rama legislativa con leyes injustas y el poder ejecutivo, ni se diga. Que Mancuso mandara sobre 25 municipios de Córdoba de los 28 que tiene, y así, con su influencia intimidatoria, ser uno de los hombres más poderosos de ese departamento, desplazando así al pueblo descendiente de los verdaderos fundadores de la patria. Por eso es que el resultado de hoy es otro, y Mancuso llora después de tantos crímenes cometidos y de querer apoderarse de la Universidad de Córdoba, y muchos de los que apoyaron a Uribe están presos o condenados o con procesos en su contra. ¿Cuál era la patria que iban a refundar? Atrevidos es lo que fueron, y lo que algunos en su terquedad siguen siendo, como un arrodillado que aparece por ahí diciendo disque firme por la patria. ¿Creen que Colombia quiere regresar a ese fatal sistema? Por eso mataron a Garzón. Él sabía en lo que querían convertir a Colombia, una zona de orden público total. Él lo dijo, y como Garzón no se quería callar, lo callaron, porque es más fácil para ellos intentar callar a la gente que argumentar, porque no saben pensar, toman decisiones a la ligera, sin calcular las consecuencias en las que hoy ellos se encuentran y también sus familias, que le reprochan sus pasados actos. Entonces callaron a Garzón, mucho antes de ejecutar el proyecto con ahínco, porque si Garzón hubiera estado vivo, hubiera sido una piedra en el zapato contundente. Es una manera mediocre de ellos hacer empresa, callando al otro, porque no tienen los sesos para vencerlo con la palabra, así como quieren y siempre han querido hacer con Petro. Por eso, todo aquel que juega sucio con el tiempo cae, porque la trampa no tiene bases firmes y en cualquier momento se desploma. Es por eso que si uno es verdaderamente inteligente, actúa siempre con verdad y con la ética, porque tiene claro que con la mentira en cualquier momento uno se cae y se desprestigia, como bien sucedió con Miguel Alonso de la Espriella, entre otros, y hace poco con Jorge Bisbal Martelo, amigo de Uribe. Refundar la patria sin ninguna verdadera filosofía, sino que con un pensamiento de hampa, de delincuente, de ínfulas, de gente de bien, de una pseudoaristocracia de la nueva burguesía traqueta y narcotraficante. De esos
que corrían la cerca o se robaban las tierras de los campesinos o los obligaban a vender a un precio paupérrimo sus tierras, o que rellenaban los lagos o que se apropiaban de las tierras que debían ser restituidas a los campesinos. Y que aparte de eso, se cogieran las tierras más fértiles, como bien tiene puesto el nombre del ubérrimo. Eso es refundar la patria. Eso más bien fue convertir a la patria en un estado mafioso, crimen abominable y repugnante. Y en esa frase lumpenesca de que Marical último, ¿dónde les cupo a ellos en la cabeza de que saldrían incólumes? La opresión genera resistencia porque es un equívoco contra cualquier lógica, contra la verdadera esencia en la que está edificado este universo. Escrito por José Antonio Tamara León. Me pareció muy buena esta reseña que se hace sobre el libro de Iván Cepeda, A las puertas del ubérrimo, el libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas. Y precisamente en esa reseña se nombró a Bisbal Martelo. Ayer vimos la detención, la condena que le emitió la Corte Suprema y la detención de este personaje amiguísimo de Uribe. Por ahí lo vimos también con De la Espriella, en fin. Por eso trato de que tenga concordancia la reseña que estábamos haciendo con las noticias de la última hora, la reseña que leímos, no que estábamos haciendo, que leímos. Pues precisamente Gustavo Petro ha reaccionado a la detención de Bisbal Martelo. Dice, es una clase política que se adueñó a la fuerza de la tierra, derramó toneladas de sangre campesina humilde, y nos condenó a la violencia que quieren perpetua. Yo denuncié a Bisbal Martelo, y lo que llaman aquí paramilitares, sus aliados, no eran sino narcoterroristas. Que no vuelva ese pasado. Y cita aquí esta pieza gráfica de Alejo Toro, embajador de Uribe capturado por paramilitarismo. Bisbal Martelo fue responsable de financiar, promover y apoyar grupos paramilitares de Carlos Castaño. Nada más que decir, su señoría. Oiga, y ya que estamos hablando de esta derecha criminal, ¿no? Ya empezamos con Iván, ahora vamos con la derecha, porque también hay cosas que han ocurrido en estos últimos días y no la hemos registrado aquí en el canal por estar con el tema de la movilización, de Trump, pues habíamos dejado pasar noticias importantes que se han dado en los últimos días. Y una de esas, sigamos entonces por la línea de esa derecha nefasta y criminal. Una de esas fue la denuncia que hizo el registrador con el fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales. Y mire lo que dijo. Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. Escuchemos esto. Espere, bueno, acá tengo un titular, dice: más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas. Sin embargo, Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podría no ser válidas debido a la falsificación de documentos. Es que son campeones. Hecho. Ahí salió el registrador Penagos a decir que sí, afirmativamente, los candidatos a la presidencia de Colombia en 2026 hicieron trampa en la recolección de la firma. ¿Qué hicieron? Cogieron unas hojas de las que ya habían llenado con firma de los lambones que le habrán firmado y le sacaron 10.000 copias de eso y las metieron en una caja que parece que tocaba llevarles carguero para poder con ella, porque supuestamente la gente se caía al cargar esas cajas. ¿Qué era? Mero fraude, y usted los veía por ahí. Sacamos 5 millones de firmas. Estamos claros, ya esto no lo ganamos. ¿No lo ganamos qué? Papi, a usted no le alcanza. A usted escasamente lo quieren en la casa y eso porque lleva plata. Escasamente, y eso que dudo que también lo quiera su mamá. Pero si usted se va a poner a recoger firma a conciencia, que el pueblo le firme porque realmente quiere que usted sea el presidente, papi, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Eso ya es de Cepeda, muchachos. No se pongan a coger lucha. Claro que yo entiendo que eso es un negocio. Más de uno está aspirando ahí a la presidencia, como la fulana que viene cada 4 años a aspirar a la presidencia para que le paguen los boticos.
Cambiemos de tema porque finalmente el extenso listado de candidatos que hay a la presidencia este mes definitivamente ya se conocerá cómo queda, porque se depura. Los que quedan oficialmente como candidatos serán anunciados por la registraduría, que ya está avanzando con la revisión de sus firmas. Lau, ¿cuántos ya tienen el aval? Por ahora, de los 22 candidatos, solo 6 candidatos presidenciales cumplen con el requisito mínimo de las 635.000 firmas avaladas por la registraduría. Estos son Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Liscano, Vicky Dávila, David Luna y Santiago Botero. Otros 6 candidatos no lograron las firmas requeridas por la registraduría e incluso hay indicios de fraude. Y eso sí que es el colmo de los colmos, porque imagínense que algunos candidatos fotocopiaron las firmas. Triste, ¿no? Por esto el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que están evaluando imponer sanciones disciplinarias y hasta acciones penales. Por eso aprovecho este espacio para recordarle. Bueno, no vamos a escuchar más. Ya sabemos también ese canal Red Más cómo las trae, ¿no? Pero ¿cómo será que hasta estos medios de la oligarquía, medios mentirosos, cloacas de la información, tuvieron que sacar también una nota respecto a lo que ha ocurrido? No hace falta ser un genio. Sabíamos, y aquí hablamos también de las cuentas, ¿no? No hace falta pues venir a echarnos ahora, no, es que nosotros lo dijimos, no, pues cualquiera se da cuenta que recogieron 5 millones de firmas en cuántos días, o sea que el promedio de firmas fue una cosa alarmante, eso le firmaron hasta las horas que la gente está durmiendo y por montones, ¿ah? Ay Dios, esa potranca del ubérrimo, sí, no da para más, pero ya, dejémoslos ahí, por ahora están en redes sociales con lo de la encuesta es chimba, yo no sé también que hace mucha parte del progresismo dándole visibilidad a semejante chambonada publicada por semana, me parece algo tan absurdo, pero ahí están, acabo de ver, tengo aquí en el teléfono, eso está saltando a todo el mundo que la encuesta chimba, pues claro, ¿no ve que la publica semana? ¿Y a quién van a inflar? Por supuesto, y lo mismo que si el portalucho Cambio ese está inflando a Fajardo, eso también lo sabemos. Nosotros concentraditos aquí no nos vamos a poner a perder el tiempo hablando de encuestas chimbas. Eso es darle visibilidad a las porquerías que publica esa gente. Me parece de verdad, a veces actuamos de una forma absurda. ¿Para qué darle visibilidad a semejante encuestucha? ¿Para qué? Pero bueno, así son y así están. Y como les digo, en este momento están, eso abren el Twitter y ¡ras! Están todos hablando de la encuesta. ¿Qué? ¿Eso para qué? Sigamos nosotros más bien con lo que tenemos preparado para ustedes, que son cosas, bueno, me parece a mí, ¿no? No sé ustedes, bueno, ustedes también, porque gracias al cariño, y me lo han demostrado con el cariño, con esas palabras, con ese afecto, con esos abrazos que me dan, pues algo estaremos haciendo bien y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Ahora, esos periodistas que están sorprendidos, están alarmados de que Gustavo Petro prefiera darle entrevista a medios internacionales, medios de comunicación internacionales, antes que a los portaluchos y pasquines de aquí, a esas cloacas. Están entonces ahora muy ardidos, ¿no? ¿Cómo así que les da entrevista a los medios internacionales y a nosotros? ¿A ustedes, cloacas? ¿A ustedes, cloacas? ¿Quién? Es que no sabemos a veces también, porque muchas veces aparecen en esas cloacas. Pero escuchémoslos ladrando, vean. Fíjese que usted tenía razón. El presidente Gustavo Petro en la tarde de este jueves se dedicó a conceder entrevistas a medios de comunicación internacionales. Lamentablemente el presidente no habla con medios nacionales. Lo hizo con El País de España, con el New York Times, con BBC, con varios medios, con CBS, y en las entrevistas, Felipe, coincide en señalar que él temía, y su gobierno temían, e incluso siguen temiendo. Ladren, ladren, y no quiero escuchar a ese Zuleta, perdonen ustedes ahí, pero es que de verdad, ay Dios, pues ya que están tan sorprendidos, ayer leímos la entrevista del País, ¿no? Pues hoy nos vamos para el New York Times y vamos a leerla. Hay días que parecen años, lo dice Gustavo Petro.
Nos vamos directamente al New York Times por Ani Correal y Max Bearak. Entrevistaron al presidente de Colombia. Listo. El presidente Donald Trump calificó de gran honor la conversación por teléfono que tuvo el miércoles por la noche con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A cambio, Petro dijo que fue histórica. Fue un cambio importante del enfoque de los líderes, quienes durante prácticamente un año, el último año, han utilizado las redes sociales para atacar a menudo con mensajes burlones, mordaces, la política y la personalidad del otro. Ese cambio de tono inesperado y una posible vuelta al diálogo entre dos países que por mucho tiempo han sido aliados incondicionales tiene el potencial de alterar el curso de los acontecimientos en una región recientemente volátil después de que Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela. Si así sucede, será gracias a una llamada concertada de manera apresurada por miembros de ambos gobiernos después de que Trump pareció amenazar el domingo a Colombia y a otros países con una acción militar. En una entrevista con The New York Times el jueves, la segunda en 2 días, Petro, un estridente político de izquierda de 65 años que tiende a los monólogos serpenteantes, dijo que había hablado durante la mayor parte de la llamada de 55 minutos, la primera entre los líderes, dejando que Trump hablara solo en los últimos 15 minutos. Petro dijo que no se le exigió nada ni se hicieron propuestas concretas de colaboración. Eso llegaría más tarde, quizá durante una próxima visita a la Casa Blanca que Trump anunció en un mensaje en redes sociales tras la llamada. El intercambio planteó la posibilidad de que Petro, al igual que los líderes de izquierda y de Brasil y México, pudiera evitar el castigo prometido por Washington, como una acción militar unilateral o aranceles adicionales, y ponerlos en una línea delgada entre cumplir las exigencias de Trump y mantenerse fiel a su ideología. Petro, quien se enfrenta a límites de mandato presidencial, deja el cargo este año y las elecciones están previstas para mayo. Aunque Petro describió la llamada como amable, también dejó claro que no ocultaría sus creencias para apaciguar a Trump y que tardaría de exponer sus argumentos mediante el diálogo. En la entrevista del jueves, Petro indicó que seguía planeando cuestionar el apoyo de Trump a los combustibles fósiles frente a las energías renovables. También calificó de fascista al Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, OICE, cuyos agentes se vieron implicados en un tiroteo mortal esta semana en Minnesota. Cuando se le preguntó si le habían aconsejado moderar ese lenguaje antes de la visita a la Casa Blanca, rió y dijo: tengo que decir lo que yo pienso. El tema en el que los dos líderes parecieron estar de acuerdo fue la necesidad de abordar agresivamente la producción y el tráfico de drogas, dijo Petro. Él no habló del venezolano ni de tema global, él quiere llevar un tema puntual que es el narcotráfico, dijo Petro sobre Trump, quien habló con Petro mientras en la sala se encontraban funcionarios como el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. La propia postura de Petro sobre el tema parece haberse endurecido al suspenderse las conversaciones de paz con el ELN, un grupo revolucionario colombiano convertido en narcoguerrilla, que se ha enfrentado cada vez más a las fuerzas gubernamentales y a grupos rivales, especialmente a lo largo de la frontera con Venezuela, y que fue nombrado en la acusación del gobierno estadounidense contra Maduro. Petro dijo que el pasado fin de semana había dicho a su Consejo de Seguridad que autorizara una intensificación de las operaciones militares contra ese grupo. Petro también reiteró a Trump que las incautaciones de polvo blanco estaban en un nivel récord. El ritmo de crecimiento del cultivo de coca en Colombia se ha ido ralentizando, pero sigue estando en niveles históricos, al igual que la producción de este polvo blanco. Pocos días antes de su cordial llamada telefónica, Trump acusó a Petro de ser un enfermo que dirige fábricas de polvo blanco que envían droga a Estados Unidos, y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una acción militar contra Colombia, respondió: suena bien. Ese era el que ayer nos estaba diciendo que nos amaba, ¿no? Ay, Dios. Las amenazas de Trump fueron tomadas en serio por Petro y también por su canciller, quien dijo que el ejército colombiano era poderoso y estaba preparado para responder. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos miembros del gobierno de Petro se esforzaban por encontrar una salida a lo que al menos a primera vista parecía una crisis cada vez más grave. En el centro de ese esfuerzo se encontraba el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, y el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, quien según Petro y García Peña desempeñó un papel decisivo en la organización de la llamada telefónica entre los dos dirigentes. Paul se ha opuesto con vehemencia a la intervención exterior estadounidense. García Peña dijo que había hablado con más de 100 legisladores estadounidenses en los últimos meses en un intento de concertar una reunión entre Trump y Petro.
pero que la preocupación de Paul de que Petro fuera a correr la misma suerte que Maduro, arrastrando a Estados Unidos a un conflicto mayor, era sincera. Mantuvimos una larga conversación, dijo García Peña refiriéndose a Paul, y fue entonces cuando le pregunté si podía ayudarnos a llegar hasta el presidente Trump. La oficina del senador no respondió inmediatamente a una petición de comentarios, pero Paul dijo a los periodistas el jueves que la respuesta de Trump a su petición de una llamada telefónica había sido por supuesto, y añadió que Trump, creo, sigue queriendo la diplomacia y la paz. Aquí vemos a Rand Paul, que ha sido bastante mencionado, perdón, ustedes no lo están viendo, aquí vemos que ha sido bastante mencionado en estas entrevistas que ha dado Gustavo Petro a medios internacionales y que poco a poco vamos conociendo cómo fue que se dio el tema de la llamada. Destacados políticos colombianos como de todo el espectro ideológico, entre ellos Santos, el expresidente de derecha que ganó el Premio Nobel de Paz por negociar un pacto para poner fin a décadas de conflicto de Colombia, respiraron en su mayoría con alivio. El senador Iván Cepeda, partidario de Petro y candidato de la izquierda a sucederle en la presidencia, defendió no hace mucho a Petro cuando acusó a Trump de asesino por los letales ataques aéreos estadounidenses contra barcos que según el gobierno de Trump traficaban con drogas. Tras la llamada con Trump, Cepeda en una entrevista dijo que el diálogo de Petro con el presidente estadounidense es lo que es deseable, necesario, y añadió: desde mi perspectiva, no de candidato, sino de ciudadano colombiano, saludo cualquier iniciativa que pueda conducir a que haya paz, por supuesto, en nuestra región. Petro pasó gran parte de la semana advirtiendo en internet que las amenazas de Trump habían despertado al jaguar en Latinoamérica, utilizando una palabra empleada para referirse a los sentimientos antiimperialistas en la región, y llamó a la nación a manifestarse. Por allá estuvimos el miércoles por la noche. La concentración en la Plaza de Bolívar en el centro histórico de Bogotá dejó pintas antiestadounidenses y carteles con lemas como "Somos un pueblo digno y soberano". Una bandera colombiana fue atada a la estatua de Simón Bolívar, libertador de Colombia del dominio español. Al día siguiente, el ambiente era muy distinto. El jueves, cuando Petro se sentó para otra entrevista con el Times, dijo: ¿desde cuándo hablamos? Ayer en la tarde. Hay días que parecen años. Y llegamos así entonces a las ñapitas, después de esa lectura de la entrevista de Gustavo Petro al New York Times, la segunda entrevista. Aquí las hemos leído ambas, ¿no? Y también leímos ayer la del diario El País. Que sigan ladrando esos medios, esas cloacas de la desinformación. No cloacas de la información, dije antes, no, cloacas de la desinformación, que es el calificativo que les queda perfecto a esos medios hegemónicos aquí en Colombia. Entonces, estamos en ñapitas, primer ñapita. Vamos a recordar estas palabras de Gustavo Petro. Ayer hablamos del tema de los peajes, ¿no? Los peajes que se habían eliminado. Vimos incluso un video de una persona que subió a sus redes sociales de cómo era pasar por el peaje de Galapa sin pagar absolutamente nada. Y decíamos: gracias Petro. Escuchemos esto, entonces, ya que estamos recordando y hablando del tema de los peajes. Ministra, ojo, quiero estudiar bien porque nosotros, ya empezaron, nosotros no hicimos el contrato, no es nuestra responsabilidad, pero sí estudiar a fondo qué pasó ahí, qué se entregó. Ojo, he pedido que se hagan esas auditorías, la cantidad de peajes, si salen del contrato, pueden ser renegociados, mirar si es una oportunidad para la nación. Yo he pedido, lo hago público en este momento desde Manizales, que concesión que revierta, concesión que no se prorroga, sino que revierte a la nación. La nación verá si puede sostener el mantenimiento de las carreteras, no que se nos dañen, en nuestras propias manos, con los recursos propios, que yo creo que sí da, porque es muy diferente pagarle al concesionario por el flujo de transporte que no pasa porque hicieron mal los contratos, entonces le toca al Estado, y encima el concesionario no saca el dinero
ojo, porque ahí nos equivocamos, no saca el dinero del peaje. El peaje se supone que es para mantenimiento, no más. El dinero para hacer la obra sale del gobierno. No voy a decir de este pechito, porque es dinero público, es ya dado por toda la sociedad a través de sus impuestos, pero es una equivocación cuando pensamos que el flujo que sale del peaje es lo que paga la obra. Eso solo paga el mantenimiento. Por eso es posible, haciendo bien las cuentas en determinadas vías, no en todas, que varias de estas vías ya construidas puedan pasar a manos del Estado y se pueda disminuir los costos de peaje ya sin beneficio particular, para que o nos ayude a hacer el mantenimiento o el mismo presupuesto nos permita hacer el mantenimiento, y entonces, como pasa en algunos lugares de Europa, no es populismo, déjenos hacer los números bien, es bueno que camioneros y ciudadanía local, donde están las obras, haga sus comités para participar en los estudios, que miren los datos, los números, y nos acompañen en la toma de decisiones. O sea, yo escucho esto, y esto, ¿cómo puede ser? Que aparte que se llenan los bolsillos con esos peajes, que es un robo, que nos lo han hecho toda la vida aquí en Colombia. Por eso es que no hay trenes. Ya sabemos y lo hemos sufrido. Yo recorrí 5.000 kilómetros. Las personas que de pronto no me han visto, yo el año pasado estuve por acá y recorrí 5.000 kilómetros, y pues como todos los colombianos, todos los camioneros, pues también fui víctima, y lo digo así, de ese robo tan asqueroso que le pegan a todos los colombianos. Pagas un peaje, un hueco. Pagas el peaje, una toronera que muchas veces toca casi recoger el carro en una bolsa. Porque así es. Eso yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Y cómo es que todavía se siguen peajes? Nos deberíamos poner en pilas y no pagar peajes. Levantar esa vara que nos llevan a sancionar, pues nos vamos a juicio. Pero no puede ser que eso ocurra en Colombia, y aparte que todo el billete que recogen, entonces después cuando tienen que reparar la vía, la dejan vuelta a chicuca y el Estado es el que tiene que pagar. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Y quiénes son los dueños de los peajes en Colombia? Pues ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Es que Sarmiento Angulo es dueño de muchos peajes en Colombia. Entonces, esas palabras de Gustavo Petro, pues han tenido eco, por supuesto. Durante años, las comunidades de Caldas, Risaralda y Quindío denunciaron cómo los peajes frenaban su economía y su movilidad. Hoy, Gustavo Petro dio un paso histórico. Ordenó levantar los peajes de las autopistas del Café y avanzar en la terminación anticipada de la concesión. Menos peajes, más trabajo. Más movilidad para el eje cafetero, un Estado que gobierna para la gente, no para las concesiones. Esta decisión responde a un reclamo justo y demuestra que cuando el pueblo habla, el gobierno actúa. Lo publica Celso Tete Crespo. Petro cumple, se levantan los peajes del eje cafetero. Una buenísima noticia, aquí estoy viendo. Por aquí, ¿cómo así? A ver, dice Sonia Inestrosa. ¿Esto dónde? Eso se me suena conocido, eso es en Bucaramanga. Para la Mesa de los Santos en Santander todavía nada, lo habían quitado y el gobernador Juvenal lo volvió a poner. Allá en Bucaramanga, en la Mesa de los Santos. ¿Ah? Y lo habían quitado y es que lo volvieron a poner, según está denunciando acá Sonia Inestrosa. Increíble, increíble. Enhorabuena, son 5 peajes que nos han separado por más de 20 años. Sin ellos la movilidad de las comunidades sería efectiva y el flujo de turistas sería mucho más alto. Lo dice Profes Pereira 2. Atentos, deberán estar muy atentos al cuidado y al mantenimiento de esa red vial. Es que no puede ser esto. No puede ser que estas cosas ocurran en nuestro país. ¿Ah? Es que está ese Estado diseñado para que lo roben. Es que ¿cómo puede ser? ¿A quién le cabe en la cabeza? Yo allá en España cuando hablaba del tema de los peajes les decía, sí señores, vea, en Colombia ocurre esto. Que dan
el peaje a una concesión privada, recogen el billete, pero ellos no tapan el hueco lo tiene que tapar el Estado. Eso no te lo cree absolutamente nadie, pero sí, aquí en Colombia, desafortunadamente ocurre. Vamos a ver qué planteamientos también tiene Iván Cepeda, que de esto estaremos atentos al tema de los peajes. A ver cómo se puede continuar con esta reducción, con quitar todos esos peajes, con levantar esos peajes en las autopistas de Colombia. Muchos que se puedan, pues ojalá se pueda hacer y ojalá el próximo presidente Iván Cepeda continúe con esta medida. Levantar los peajes en las autopistas de Colombia y terminar con esas concesiones, dándole una terminación anticipada o concesión que determina, adiós pues papá, no más. Esa forma de robarnos por toda la cara. Y eso son lo que defienden. Yo siempre lo digo y lo he dicho varias veces. Después de recorrer el país, dándome cuenta, por ejemplo, en la línea, esa cantidad de tractomulas, que si se vara una, no, es que ahora la línea todos van doble sentido y van las mulas así, haciendo las curvas. Y en una de esas, pues preciso, se volteó una y adiós pues papá. Ahí quedamos metidos como 5 horas. No llegó la policía, pero sí llegó fue un muchacho que vendía tintos. Yo no sé de dónde apareció, pero ese hombre lo aplaudimos. Nos dio la madrugada, duramos 4 horas. Y no sé cómo habrá pasado la demás gente. Nosotros pudimos pasar, los carritos, los pichirilos pequeñitos, pudimos pasar por un espacio que había ahí. Y allá quedaron todos esos camiones y todo eso no se ahorraría con el tren. Después de ese viaje, pasando por la línea, pues terminé en La Dorada. Y allá en La Dorada hice el especial, hice entrevistas a los maquinistas, allá me fui a buscar el tren. Hombre, ¿cómo es posible que en Colombia no hayan trenes? O ahora se están activando el sistema férreo en nuestro país, que es una gran noticia, un paso, y siempre lo digo, y las personas que hemos tenido la oportunidad de salir del país, nos damos cuenta cómo en esos países avanzados el tren es parte importantísima del desarrollo de un país. Yo allá nomás en Málaga, por debajo teníamos el metro. Si queríamos ir al municipio más cercano, por decir Bogotá, Zipaquirá, pues tenemos un tren de cercanías que nos comunica a Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, hasta ahí llega, ahí para en Fuengirola. Todo ese trayecto que incluso se está esperando. Por allá también hay mafia, la mafia de los taxis, no ha dejado que el tren llegue hasta Marbella, porque es que el negocio, claro, una carrerita de taxi desde Marbella al aeropuerto, porque tienen que venirse hasta Málaga para Marbella es un municipio, una ciudad hermosa con sus playas y tal, todo lo que es la Costa del Sol. Pues el pasajero que quiere coger el avión, pues tiene que pagar 100 y pico de euros, le cobra el Uber o el taxi desde allá, desde Marbella. Entonces, por eso no han hecho la línea es lo que escuché yo por allá, que por allá también hay mafias, pero así pasa. Así ocurre allá. Pero allá tenemos entonces, por debajo tenemos el metro, tenemos un sistema público de autobuses que funciona a la maravilla, a la perfección, puntualitos. Dice 5:36, ¡pras! Ahí llega el bus a esa hora. Y aparte, pues, la gente en las carreteras, las vías, bueno, en fin, se circula y se vive con tranquilidad, no como esa locura, y no lo digo por ofender, pero la movilidad aquí en Bogotá, por ejemplo, es una total locura. Y lo que digo entonces, los políticos se van para otros países, allá en España y tal, llegan y se toman la foto en Madrid, en el metro, hacen video, lo suben en TikTok, y porque allá sí y aquí no. Así es que nos han gobernado. Entonces, aplaudo esa decisión del presidente Gustavo Petro. Bueno, me alargo. Sigamos, siguiente ñapita. Traigo aquí esta información que es muy importante para los bruticos y bruticas, que todavía los escucha uno por ahí y vimos, ¿no? Como incluso acusaron al gobierno de haberle subido al Transmilenio aquí en Bogotá, que eso había sido decisión de Petro, cuando es una decisión que se ha tomado, la tenían ya listica desde noviembre. El concejal José Cuesta lo ha denunciado varias veces a través de sus cuentas, de sus redes sociales, y allá en los debates del Consejo de Bogotá, donde hemos tenido el placer de estar. Entonces, esta información que vamos a darle visibilidad, por supuesto, es para esas personas que todavía siguen diciendo que todo en Colombia va a subir un 23%, y si es verdad, es que lo escucha uno allá en la calle. Esperamos que con este video quede todo claro, y vamos a tomar entonces el video,
A ver. Aquí está. Subió el salario mínimo, entonces todo sube el 23%. Esto es falso. Hay cosas que suben con el IPC, o sea, con la inflación, y otras que suben con el salario mínimo. Si usted no sabe con qué se ajusta cada cosa, aquí se lo explico. Por ley, el arriendo sube con el IPC, ni un peso más. Los peajes los ajustan con el IPC. El transporte público no se ajusta ni con el IPC ni con el salario mínimo. Cada ciudad define su tarifa. Los comparendos de tránsito y las multas de convivencia de la policía se ajustan con el salario mínimo. Las administraciones de los conjuntos residenciales no tienen un tope automático. Esto lo hacen según lo que decrete la asamblea. Los colegios privados tienen un límite legal y solo pueden subir entre el 5.26% y el 9.1%. Las universidades usan como referencia el IPC, pero si van a subir un poco más, deben de justificarlo ante el Ministerio de Educación. Los copagos de salud de la CPS ahora se hacen basados en el IPC. En años anteriores se hacía sobre el salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo para 2026 tuvo un incremento del 23%, mientras que el IPC tuvo un incremento del... Y si te gustó esta información... Pues muy bueno ese video. Pues viendo esto y escuchando uno por aquí que a la administración le van a subir, eso se paga acá un billetal de administración. Yo creo que sí, a mí no me toca pagar eso. Lo que se paga aquí de arriendo, pues va incluida la administración, pero aquí les dan duro, como 300, 400 mil pesos, algo así pagan de administración. Pues inmediatamente salió en redes sociales esto, es que acá lo tengo, espere que se me había desordenado, el tema de los conjuntos, las asambleas de propietarios, ¿no? De la propiedad horizontal. Vea lo que dice Gustavo Petro. Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor, no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar el costo total de la administración al salario vital. Ojo, que eso lo hemos escuchado. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio. Eso lo hemos escuchado y hemos escuchado a los vigilantes también diciendo, ¡ay, no! Se quebró la empresa. Se quebró la empresa porque ahora le van a subir aquí para que ellos sigan trabajando y para que continúe el contrato, le van a subir el 23%, entonces se acabó la empresa. Así he escuchado vigilantes acá. No los amigos míos, hay unos que vienen de ronda y uno que es un supervisor, que es un atrevido total. Aquí llegó un día a vociferarme, estando yo aquí, dentro del edificio. Un supervisor llegó aquí a vociferarme porque le dije yo a otro vigilante, lloratón uribista, con el tema del salario mínimo. Eso saltó de una. Y me tocó también llamarle la atención, le dije, amigo, qué pena, yo no soy propietario acá, pero estoy pagando un arriendo y es como si fuera propietario. Usted a mí me respeta porque yo estoy acá dentro del edificio y usted no tiene ningún derecho de venir aquí a alzarme la voz, a hacerme gestos y a hacerme caras, incluso prendiendo la moto, mirándome así. Un supervisor. Pero eso sí, le dije, oiga, entonces, ¿por qué no devuelve la plata que le está ganando ahora de incremento de andar con la moto chimbeando todo el día, toda la noche? Pues ahí va a ganar más, ¿cierto? Devuelva la plata, devuelva ese incremento, renuncia a él. Calladito. Increíble. Entonces, publica Gustavo Petro eso, de las asambleas, de los conjuntos, y dice acá, Lucin Castor, el problema, presidente, es que las administraciones y los consejos tienen dominadas las copropiedades y prácticamente hacen lo que se les antoja. Aunque digan que se decide en asamblea y las minorías se ven atropelladas sin mucho que hacer. Esto le ponen como nota al alza, salario mínimo legal vigente. Dice acá. En cuanto al incremento de la cuota de administración, este tema será tratado en la Asamblea General, la ordinaria que se llevará a cabo el 28 de febrero del 2026 a partir de las 8 de la mañana. Miren esto. No obstante, ello no excluye que el pago del incremento se haga efectivo desde el mes de enero de 2026. De igual forma, solicitamos tener presente que la mayoría de los rubros cuentas tienen como base para su ajuste el porcentaje del incremento del salario mínimo legal vigente. Vean, ahí está. Y aquí también pasa. Aquí también, y voy a chismosear, me toca bajito porque van y me escuchan por ahí, que aquí también hay varios uribistas, por ahí,
Por ahí hay varios, aunque hay una señora también, eso anda ella por ahí buscando, llegó toda triste, que le habían dado unos formatos para la recolección de firmas para la revocatoria de Galán, pero que no servían porque tenían que ser originales, en fin, y llegó toda brava y eso yo apoyo a Carolina Corcho y ahora con Iván Cepeda. Es lo más de chévere la señora, una señora bastante activa. Y quiere estar en todo, entonces vamos también a darle información, y todos ustedes también que queremos, todos queremos, no yo me las voy a dar ahora que ya soy el chachipiruli, no, yo también me voy a ir a buscar allá cómo es que se hace, no, le voy a pegar al concejal para ver cómo es que hace, porque él nos lo dijo aquí en vivo y en directo, nos lo dijo que íbamos a participar, que él también iba a ayudar, y en fin, pues ahí estaremos dispuestos, y ustedes dispuestos a recoger las firmas, los 14 millones de firmitas. Nosotros no la vamos a hacer con fotocopias como aquellos chimbos y chambones, ¿no? Nosotros sí tenemos que hacer comprobadito, firmita por firmita, en todo el país. Así que ya lo tengo aquí marcado. Estamos esperando que el concejal llegue mañana. El concejal por ahí me dijo que llegaba mañana, eso el lunes le estaré dando hora a ver qué hacemos, cómo hacemos, y si no podemos subir videos porque tenemos que estar en esa actividad, pues haremos los videos allá en la calle, algo haremos, pero queremos ser parte activa de todo este tema de la recolección de firmas, por supuesto, para esa constituyente, para que Gustavo Petro el 20 de julio tenga los 14 millones o el acta que dice, vea, ahí están, 14 millones de firmas, el pueblo está pidiendo una constituyente con la espada de Bolívar, así dijo que iba a ser ese acto, el último discurso de Gustavo Petro. Bueno, siguiente ñapita, vamos acá riámonos un poquito, ¿no? Hace falta meter un garzonazo, ¿no? Hace falta mi querido garzón en los videos. Miren esto. Pero el amplío para que la puedan ver, es que Dios mío santísimo. Ay Dios, a ver ya, perdón ustedes ahí. Publicaron eso, la gran consulta por Colombia, conocen los candidatos, mire esa Vicky Dávila, si la ven la cara, como tocadita, ¿no? Y aquí vemos que Paloma Valencia, que Pinzón, que Oviedo, eso vea cómo salieron. Mire que qué diseño tan chimbo, oiga, bueno, pero así son, dejémoslo. Mire por aquí, Mauricio Cárdenas, ¿esto qué es? Es que no solamente... Mire, David Luna, ¿sí lo ven ustedes o soy yo el que estoy diciendo, oiga, pero es que estos manes ni se parecen? Uy, este señor, eso, ¿dónde está el cachetón? No lo vemos por ningún lado. Pero ojo, mire el que viene. Alistamos al garzón. ¿Sabe quién es ese? Juan Manuel Galán. Garzón. Ay, Dios mío, nunca queda, el garzón queda. Esta risa es que es buenísima, pero cómo no. Y miren esto es lo que publica aquí Jack Baltimore. La foto que subo a Tinder y cómo me veo en radio. Esto están dando, pero de lo lindo. A ver, dice aquí Juan Daniel Oviedo en el tarjetón que anda circulando en X. Y dice acá Iván Moltisanti, menos mal el innombrable repulsivo Polo Polo no es candidato, porque saldría así. Bueno, vamos llegando al final de este video y tenemos ahora por último 3 posts más, noticias buenas, pero antes vamos a escuchar, que por allá lo dije anteriormente, a Gustavo Bolívar, el país de las redes sociales versus el país real, la calle. Escuchemos a Gustavo Bolívar, a ver. Decidí retirarme de las redes sociales. Aprovechando las fiestas de fin de año, decidí retirarme de las redes sociales por un mes. Solo pude hacerlo por 3 semanas. Una desintoxicación espiritual.
y salió muy bien el ejercicio. No pude el mes porque pues esta semana hubo dos acontecimientos muy difíciles, lo que pasó en Venezuela y lo que estaba pasando en Colombia hasta la llamada de ayer entre Donald Trump y Gustavo Petro. Pero bueno, en estas 3 semanas tengo un descubrimiento que muchos ya lo habrán percibido, pero yo se los repito, y es que hay 2 Colombias muy distintas. La Colombia de las redes sociales, donde los expresidentes y sus hijos y sus nietos llenan al país de miedo porque dicen que esto se está desmoronando, que se está cayendo a pedazos, que es el peor gobierno de la historia, etc. Y otro país muy distinto al que encontré en las calles, un país con playas repletas, un país con aviones a reventar, aeropuertos llenos, terminales de buses repletos, centros comerciales que no daban abasto vendiendo, y es un país optimista, un país gastando, los soldados llevando mercados a sus casas, las madres comunitarias por fin con su salario, los jóvenes del SENA por fin con su salario. Yo veo que la gente hoy tiene más poder adquisitivo. Solo ese gobierno ha subido el salario en 60%, cuando en otros gobiernos lo subían de a poquito, de a 5.000, de a 20.000 pesos, y decían que si eran 25.000, pues entonces se acababa el empleo, echaban a todo el mundo a la calle, se quebraban las empresas. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces, vi 2 países distintos. El país del relato, que es el que siembran los pesimistas porque necesitan meter miedo para poder salir a conseguir votos, y el país de la realidad, que no es el país de las maravillas. Obviamente hay problemas de inseguridad, hay problemas de corrupción todavía, hay problemas fiscales, pero es un país optimista, un país que está cambiando, un país que miró por fin hacia los pobres, que está acortando las brechas de desigualdad. Nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante, no hacia atrás, porque eso es a lo que nos quieren llevar con mentiras. Entonces, esos datos ya no demoran. Vamos a conocer a 31 de diciembre inflación, vamos a conocer crecimiento del país, vamos a conocer las ganancias del sector financiero, de la industria, del comercio, y ustedes se van a dar cuenta que a pesar de los problemas es un país que está con una economía bastante sana. De hecho, por encima del crecimiento que tiene Latinoamérica y por encima del crecimiento promedio que tiene la OCDE. Así que no se dejen comer ese cuento. En las redes sociales se vive un pesimismo, se vive una tristeza. Yo creo que para desintoxicarse de eso hacía falta esta salida. Bueno, aquí regreso, va a ser un poco menos intenso, pero quería contarles esa cosa. Bueno, y feliz. Eso es verdad lo que dice Gustavo Bolívar, y ustedes lo sienten, todos lo hemos sentido. Yo particularmente, pues que vengo de fuera del país, en este tiempo que he estado acá, pues lo he sentido, pero también he sentido, ¿no? Como ese país de redes sociales muchas veces se termina trasladando y escucha uno cualquier babosada por allá, que la han escuchado en redes sociales, o si no, la escuchan en esa cloaca de desinformación como lo es Caracol, RCN, Red Más y todos esos medios, ¿no? Entonces, es cierto, se ve un país diferente. Yo no he podido salir, pero ya me llegará el momento de salir de Bogotá y de moverme y desplazarme por todo el país, porque eso lo voy a hacer, de eso no tengan la menor duda. Ahora pues estamos concentrados acá en Bogotá con el tema de las elecciones, de la recolección de firmas, en fin. Incluso pues con el punto de votación pues que lo escogí aquí mismo en la capital. Pero también es cierto que en ese país real la desinformación ha hecho mella, y en eso es algo que se tiene que tener mucho cuidado, mucha atención, y ahí ya en una campaña austera, en una presidencia austera como la de Iván Cepeda, pues a ver si por fin Publicistas por el Cambio nos ponemos de acuerdo y generamos campañas publicitarias, campañas reales, no solamente en redes sociales, sino allá en la calle. Volviendo a los medios tradicionales, lo que son las vallas, las cuñas radiales, es que una cuña radial se presenta facilísimo grabando en cualquier puesto de tinto. El señor que vende el tinto antipetrista, como me pasó a mí, yo llegué petrista, ese diálogo que se realiza, ese diálogo que se da, que se puede dar, y yo lo he comprobado decentemente, yo le llego a comprar el tinto al señor, aquí llegó el petrista, deme un tintico. Y se puede, ¿no? Sí se puede. Al principio eso era, ese Petro, ya le ha bajado. De ahí sale una campaña publicitaria hermosa, sin coste, sin inteligencia artificial, la purita verdad.
Y eso lo he propuesto y vamos a ver cómo le hacemos ahora también en este 2026, porque es necesario que Publicistas por el Cambio sea una realidad, unidos de forma voluntaria, hacer campañas creativas, campañas que revolucionemos. Es una buena forma incluso de poder actualizar la publicidad para lo que está hecha, para lo que estudiamos, para comunicar también. Porque nosotros los publicistas también comunicamos, muchas veces con el ánimo de vender, pero muchas veces también enviando un mensaje. Y por ejemplo, la campaña de Gustavo Petro con el teléfono, mandando ese audio de WhatsApp cuando quedó presidente en las elecciones del 22, querida Colombia, cuando hablaba así, pues eso fue hecho por un publicista, y siempre lo diré. Yo no entiendo por qué después de se logra la elección, se manda la publicidad al carajo, y queda todo pues en manos de redes sociales y eso. No, señores. Esto se tiene que continuar. La campaña publicitaria efectiva tiene que ser parte de la transformación del país, porque si no, ¿cómo combatimos esa desinformación? Nada mejor que un anuncio, que un comercial hecho, no con el billete en una producción enorme, no, con las situaciones reales que se ven en la calle. Imaginen ustedes que esté viendo las mentiras de Caracol, y en medio, porque tiene que pautarse en esos medios, pues tome mijo, ahí le mandamos un anuncio, una campaña publicitaria desmintiendo lo que están diciendo en esos medios. Eso sería fabuloso. Cuñas radiales, la persona en el Transmilenio, la persona en el taxi, en su carro, con sus audífonos, en fin, donde sea. Oiga, mire, que la cosa no es así. La realidad de lo que está ocurriendo en el país es esta, contada de una forma creativa, comunicativa y de la época. Hombre, ¿cómo que no se va a hacer? Y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, hombre. Yo lo que necesito es eso, que nos pongamos de acuerdo. Eso sí, no sé si alguien más lo haya opinado, yo lo vengo diciendo desde hace rato, Publicistas por el Cambio. Así como se generó la primera línea jurídica y todo este tema, pues también Publicistas por el Cambio, como también tiene que haber una reunión, un ejército de abogados, también cuando toda esta gente salen, los vendepatrias y todo esto, que se necesitan muchas veces las actuaciones legales por parte de abogados, pues que también sea un ejército y que se monten las denuncias penales como debe ser y que acabar políticamente, ¿no? Con estos miserables que quieren seguir robándose al país. Me acuerdo de los peajes y... Ay, Dios. Bueno, entonces, dije que 3, ¿no? Ese era el primero. Segundo, positivo. Harman Felipe Harman. Las familias del predio 20 de julio en Chimichagua, Cesar, durante años trabajaron en tierras arrendadas con el miedo de ser sacadas. Hoy son propietarias de más de 300 hectáreas productivas donde siembran y comercializan. Gracias a la reforma agraria de este gobierno, el campesinado está dejando de ser arrendatario para convertirse en dueño de la tierra que alimenta a nuestro país. Y siguen ahí utilizando el eslogan con dignidad cumplimos. Vean esto. Antes, para poder trabajar la tierra había que arrendarla, o trabajar a medias, o trabajar al cuarto. No tenía nada de animales, porque uno en lo ajeno, pues como le arrendaban, uno era solamente por unos meses, entonces uno no podía criar porque entonces uno quedaba encartado con los animales, después venderlos a menos precios. Hoy lo podemos hacer, podemos sembrar de todo lo que nosotros queramos aquí, lo que consideremos que la tierra nos puede dar fruto. En este gobierno tenemos nuevamente el placer de soñar de que nos han vuelto a dar la oportunidad de tener nuevamente nuestra tierra para trabajar nosotros como campesinos. Aquí tenemos maíz, plátano, yuca, uyama, pollo, cerdo, pescado, también maracuyá. Aquí se da de todo. Podemos sembrar lo que nosotros queramos, podemos producir lo que nosotros queramos, porque es nuestro pedazo de tierra. Esa es Colombia, ese es nuestro campo colombiano. Me encanta que diga, aquí se da de todo, de lo que quiera se puede producir aquí. Me encanta. Esa es mi Colombia, esa es nuestra Colombia, no me la voy a apropiar. Esa es nuestra Colombia, el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida, y esperamos también que, como lo dijo Iván Cepeda, Colombia sea potencia mundial del deporte. No vamos a dejar también con nuestra Lora con el tema del deporte. Siguiente ñapita, ya vamos, como les digo, llegando al final.
Vean esto, esta la publicó Gustavo Petro. Así se sustituyen los cultivos de hoja de coca en Colombia, para que vea el Colorado del Norte. A ese es que deberían traer y llevarlo allá, ponerle unas botas y poner allá el Colorado. Vea, mijo, así es que se hace en Colombia, para que por allá no se la sigan metiendo, ¿no? Erradicando de manera voluntaria los cultivos de uso ilícito, porque sabemos y conocemos que la coca ya no es un negocio. Hoy los campesinos del Pacífico queremos sembrar paz, queremos sembrar vida, queremos sembrar cultivos lícitos. Eso es lo que buscamos hoy y le mandamos este mensaje a Colombia y al mundo, al presidente Trump. Hoy nosotros en Colombia estamos sembrando vida, sembrando paz. Qué buenas esas imágenes, sembrando vida, sembrando paz. Llegamos así al final de este video, pero mire, es que mire el último. Vean esta pinta. Están del carajo esas camisetas y esas gorras. Por ahí estamos averiguando, vamos a ver si se disparan ventas de camisetas y gorras en Colombia. Pero cómo no, que esa gorra yo la quiero. Si alguien sabe por ahí dónde, envíenos mensajes para que muchas personas, ustedes, nosotros todos queremos. Yo quiero esa gorra. Y yo por ahí vi un Cepeda también así de todo tierno. Está una belleza. Y por ahí vi emprendimientos en mi Colombia amada. Ya hay varias empresas, varias señoras, no empresas, varias mujeres activas, emprendedoras, haciendo el peluchito, el muñequito de Gustavo Petro. ¿Cómo les arde a esa derecha? Que lo vean a uno con esa gorra. Ay. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Bueno, por el día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Feliz sábado, resto de sábado. Nos vemos entonces en la próxima. Ya lo dije, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda, con C de constituyente. En fin, con C de Colombia. Carajo, el país más hermoso del mundo, el país de la belleza, el país potencia de la vida. Y ese es nuestro país. Así que vamos a hacer la tarea para continuar con la transformación de Colombia. Chao, miles y miles de bendiciones para todos. Abrazos ancestrales desde Bogotá y luego desde cualquier parte del país. Chao.